Hola, soy Ana Vallabriga, escritora a cuatro manos con David Zaplana de novelas de misterio. Bienvenida, bienvenido a mi podcast, un espacio quincenal donde trato de profundizar en el mundo de la literatura y lo hago a través de entrevistas que espero que te resulten educativas, inspiradoras o sorprendentes. Si quieres apoyar este proyecto solo tienes que darle a me gusta, dejar un comentario o compartir los episodios. Cuanta más visibilidad tenga el podcast, a más personas podrá llegar. Y recuerda que un mal día siempre lo puedes convertir en un día de libros. Bueno, lo primero es pedir disculpas porque la semana pasada tendría que haber salido un nuevo episodio de Un Día de Libros, pero ahora mismo la verdad es que estoy desbordada. Como ya sabéis, el próximo 23 de marzo, es decir, en 15 días, sacamos David y yo nueva novela, La Ley del Hambre. Es una historia que hemos ambientado en mi pueblo, en Candasnos, en Huesca. Es un thriller de misterio y estamos muy ocupados preparando el lanzamiento y adelantando trabajo para poder estar a tope para el lanzamiento. Así que os pido nuevamente disculpas y ahora sí voy a presentar a mi invitada. Es una invitada muy especial. Este es un episodio muy especial, ya lo vais a ver. Belén ha sido durante muchos años bibliotecaria y ahora como usuaria y lectora es la portavoz de una plataforma de apoyo a la biblioteca de Ferrol. Hoy vamos a hablar sobre la importancia de las bibliotecas. Bienvenida a Un Día de Libros, Belén. Hola, buenas tardes, Ana. Bueno, primero de nada, enhorabuena, ¿no? por la reciente ya salida Inminente. de esa nueva, inminente. Bueno, es verdad, aún no ha salido, ¿no? No, pero yo creo que es el peor momento, libro, ¿no? Es el peor momento, cuando todavía no ha salido y llega ahí. Pero bueno, vamos a hablar de bibliotecas, que es lo que hoy nos interesa. Bueno, voy a empezar con Irene Vallejo, que en una entrevista decía que la metáfora del conocimiento no es el libro, sino la biblioteca. Con respecto a Irene Vallejo, primero decirte que, bueno, me cuesta mucho hablar de ella por la gran admiración que le tengo, ¿no? Entonces es muy complicado. Para mí es una persona que tiene un gran conocimiento, una gran sabiduría, no solo a nivel filológico, sobre filología clásica y todo lo que es sus títulos, ¿no? Sino su gran experiencia como investigadora, creo, y su gran preparación a muchos niveles, ¿no? Yo creo que las humanidades, ¿no? Que están tan denostadas en la sociedad ya desde hace bastantes años, ¿no? En mi opinión, ella como que las vive, creo que forman parte de su personalidad, ¿no? Es algo que yo entiendo, ¿no? A través de cuando la escucho, ¿no? Entonces esa afirmación que hace, ¿no? sobre las bibliotecas para mí es muy importante, primero por la admiración que siento por ella, que venga de una persona por la que sientes tanta admiración, ¿no? Uh-huh. y que de alguna manera confirme lo que pensamos aquellos que amamos la literatura y que de alguna manera forma una parte pues muy importante en nuestras vidas, ¿no? En mi vida formó parte importante desde la biblioteca, desde el trabajo que desempeñé durante años en la biblioteca, y hoy en día sigue formando parte de mi vida, a pesar de que mi trabajo, pues, no sé si afortunada o desafortunadamente tiene que ver con eso, ¿no? Pero sí sigue formando parte de mi vida. Creo que es algo inherente ya a mi persona y que siempre va a estar ahí, claro. Entonces, que venga de parte de ella, ¿no? Esa afirmación, pues es cuanto menos significativo para cualquiera que se dedique a la labor bibliotecaria y que ame los libros, ¿no? Es que, claro, lo que viene a decir es que un libro no es suficiente, ¿no? Hacen falta muchos para tener ese conocimiento. Sí, ahí, exacto, ¿no? Exacto, sí. La biblioteca es un espacio sin censura, de ningún tipo, ni política, ni social, de ningún tipo, ¿no? Entonces, creo que el conocimiento no solo viene a través de determinados libros, viene a través de cualquiera de ellos. Irene Vallejo se ha convertido casi que en un icono para las bibliotecarias, porque ha sido tan importante su libro El infinito en un junco. Bueno, en mi opinión, El infinito en un junco ha sido muy importante porque las humanidades siempre han estado muy marginadas. Pues creo que ella consigue un equilibrio perfecto, ¿no?
entre esa parte divulgativa que no existía o no era tan cercana, la poca que había, un equilibrio entre esa divulgación y la parte de erudición, esa parte oculta del libro, ¿no? En sí, de cómo nace, de dónde sale, de la importancia de las bibliotecas. Creo que es ese equilibrio el que ha conseguido que el libro esté donde está. Y sin lugar a dudas, y esto es una opinión muy personal, creo que la importancia del libro de Irene es la propia Irene. Es desde dónde lo cuenta, desde dónde se sitúa ella para narrar esa historia del libro, ¿no? Sí, porque habla, claro, habla del origen del libro, de la historia de los primeros libros, pero también de las primeras bibliotecas, ¿no? ¿Cuál es el origen de las bibliotecas? El tema del origen de las bibliotecas, pues claro, todos vamos a mencionar pues, las bibliotecas, la biblioteca de Alejandría, ¿no? En primer lugar. Me gustaría enfocarlo desde otra perspectiva, ¿no? O sea, me parece fundamental la biblioteca de Alejandría, pero creo que es algo que el público conoce, ¿no? Por lo menos el que se ha interesado sobre el tema de las bibliotecas o que, bueno, que tiene cierto interés, ¿no? En lo que es el ámbito de cualquiera de las ciencias, de las humanidades, ¿no? Entonces a mí me gustaría mucho más enfocarlo hacia cuándo se crean las bibliotecas públicas. Tenemos que tener en cuenta que hasta que existen las bibliotecas públicas, el libro es algo vetado para el pueblo, para los ciudadanos. Bueno, también te digo, Belén, que durante muchos siglos cualquier persona no habría sabido qué hacer con un libro realmente. Exacto, exacto, correcto. En mi campo, en cuanto a tema bibliotecario, concretamente, pues es la literatura infantil y juvenil, ¿no? Soy una gran apasionada. Bueno, que imagino que eso sería casi que un paso posterior, ¿no? Porque me imagino que vendrían las bibliotecas de la mano de la Ilustración, nacerían las públicas, me refiero. Correcto, sí, sí, sí. A Y, partir del siglo XVIII, sí. y luego Correcto. el tema de las bibliotecas infantiles, ¿cuándo empiezan a surgir? ¿También en esa época? Mm, posteriormente, pero o sea, no creo que hubiese tampoco mucha diferencia en el tiempo, ¿no? Estamos Ujú. hablando de que el siglo XVIII es un siglo muy importante y es un siglo en el que pues, empiezan muchos estudios, ¿no? Acerca de lo que son las inquietudes de los niños, ¿no? Hasta ese momento, eh, como decimos, ¿no? Lo que es la sociedad, la ciudadanía, no podía acercarse al libro. Los niños que se podían acercar al libro, estamos hablando de clases sociales muy altas, ¿no? Esos niños que se acercaban a libros de adultos realmente, ¿no? O sea, tenemos que pensar que la tradición oral era para todos, entonces Ujú. no había esa diferencia entre público adulto y público infantil, Y además con lo hay una cual, cosa, perdona que te interrumpa, Belén, y es que también había un concepto del niño como un adulto en miniatura. O sea, el concepto que correcto, tenemos ahora del niño ha cambiado también, ¿no? A lo largo del sí, tiempo. En nuestra cultura. efectivamente, a partir del Emilio de Rousseau, cuando realmente se empieza a tomar en cuenta, ¿no? Lo que debería de ser la educación, digamos que la psicología del niño, ¿no? Cómo aprende el niño, qué historias le pueden interesar al niño. Es un poco a partir de ahí y a partir de la alfabetización, por supuesto, empiezan las bibliotecas públicas y posteriormente, en el momento que se empieza a ver con esa perspectiva, ¿no? A los niños que no son pequeños adultos y que tienen sus propias carencias, igual que tienen sus propias inquietudes, ¿no? Entonces, ese es en el momento en el que se empieza a fomentar, en un principio, lugares muy, muy pequeños en las propias bibliotecas, ¿no? También es verdad que en el primer momento, cuando se empieza a separar el fondo infantil, y que había poquísimo, muy poco, de hecho no había inquietud por parte de los autores de la época, ¿no? por escribir. Una de las primeras en España, si no recuerdo mal, fue Fernán Caballero, que decía Faber. Bueno, escribió un libro, no recuerdo el título, pero sí adivinanzas, recogía cuentos de la tradición oral. Y bueno, hablamos de por ahí, siglo XVIII, si mal no recuerdo. Entonces, bueno, tampoco había mucho escrito concretamente para niños. Y de hecho, lo que había era, sobre todo antes del Emilio, como muy moralizante, ¿no?
era realmente para adultos y luego se traspasaba hacia los niños, pero como para que aprendieran, eran libros de conceptos y enseñanza, no era un libro como lo concebimos hoy, como concebimos hoy la literatura infantil, ¿no? Era un libro de conocimiento, simplemente, no había una historia, ¿no? Ujú. Las historias pues eran más para los adultos. Y en ese momento, en la semilla, los primeros momentos, ¿no? En los que esas bibliotecas o esa sección, vamos a decir, ¿no? Cuando se empieza a hacer sección de biblioteca infantil, porque también se empiezan a hacer secciones de otro tipo de literaturas, es curioso que se lleven a cabo en beneficio del adulto, no del menor. O sea, creo que es importante señalarlo, ¿no? En ese primer momento el beneficio era del adulto por esa molestia que para los adultos, y desgraciadamente a día de hoy sigue pasando, ¿no? Esa molestia que provocan los niños en la biblioteca y que a mí a veces me cuesta bastante entender y entiéndase en el sentido en el que estamos hablando de bibliotecas públicas y en este caso municipales o nodales, ¿no? Quiero decir, no estamos hablando de una biblioteca universitaria, estamos hablando de una biblioteca nacional. Sí, que no entiendes que a alguien le pueda molestar el barullo que puedan formar los niños, ¿no? Cuando en una biblioteca. Ujú. Sí, en un principio, esa fue la causa, ¿no? Que llevó un poquito a hacer esa separación. En el momento que hay esa alfabetización, que al niño se le empieza a tomar más en cuenta y que empiezan a surgir pues escritores, ¿no? Como el caso que te he comentado, ¿no? En España de Fernán Caballero. No, no, y seguro que si ahora sueltas a los niños en la biblioteca también habrá quien se moleste y diga, Sí, eso es un poco tammen lo que vamos a quería ver, decir, si un ya hay poco. hasta restaurantes y hoteles en los que no admiten niños, o sea, ¿cómo no va a ser una biblioteca? Que hemos Sí, llegado es ahí que a una... para mí es surrealista, o sea, Sí, un poco muy sí, ¿no? surrealista. Ujú. Oye, A ya mí, hablando de todo el tema de los niños y tal, ahora que ha salido toda esta polémica de Roald Dahl, de la revisión que se ha hecho de los textos, ¿tú qué piensas al respecto? Temón, ¿eh? Este es un temón. bueno, yo no estoy para nada de acuerdo. O sea, mi primera pregunta sería si reeditamos, reescribimos unos clásicos infantiles, ¿no? Porque Roald Dahl, no nos olvidemos que es un clásico infantil importantísimo y lo que ha supuesto Roald Dahl para las bibliotecas, para la lectura fundamental, para el ámbito educativo, que a veces no tenía herramientas, es decir, ahí también surge mucho pues, el tema bueno, yo no creo que el libro tenga que ser obligatorio, ¿no? Pero que los profesores puedan tener como muchos más títulos al alcance, ¿no? Para promover un poco la lectura. Entonces, que ahora mismo se tenga que reescribir un clásico, porque para mí Roald Dahl lo es, para mí sería como si me quieren reescribir, ¿qué te puedo decir? A doña Emilia Pardo Bazán. Ujú. Es que me parece surrealista. Bueno, digo doña Emilia Pardo Bazán porque para mí es un referente importante, ¿no? Tenemos a Irene Vallejo y a Emilia Pardo Bazán. No vamos mal, ¿eh, Sí, Belén? No vamos mal. sí, sí. Sí, sí, no. Pues a raíz de esto, y fíjate cómo voy a hilar, comentas la importancia, ¿no?, que tiene la literatura en las bibliotecas y retomo con lo que has comentado al principio, ¿no?, de la reivindicación que hacéis con la biblioteca de Ferrol. Ferrol es un municipio que tiene más de 60.000 habitantes y yo, Ujú, mirando en la página web, hay dos bibliotecas, solo ujú. dos. Una está Sí, cerrada y pone correcto. indefinidamente, cerrada indefinidamente, no se sabe cuándo abrirá, Es la correcto. de Caranza, y otra, la Biblioteca Central, que a pesar de ese nombre tan importante, pues resulta que Ujú. solo abre por las mañanas, de lunes a viernes, de 9 a 1:30, con lo que imagino que, bueno, que esos niños se quedan fuera porque tendrán que elegir sus padres, oye, ¿me dejas salir para ir a la biblioteca? Hoy no voy al cole para ir a la biblioteca, ¿o cómo va esto? Y la gente que trabaja, obviamente, pues tampoco podrá ir por las mañanas a la biblioteca. Normalmente se suele trabajar por las mañanas, aunque hay gente que va de turnos, ¿no? Pero ¿es esta la Efectivamente. situación actual en una biblioteca central como es la biblioteca de Ferrol? Recordemos, 60.000 habitantes. Sí, mira, sobre eso, pues
A ver, en la biblioteca de Ferrol, además de llamarse central, porque es la central de la que está abierta, ¿no? Es la central de las de la red de bibliotecas que pudiera haber en Ferrol, ¿no? En este caso hay dos. Red que es una, porque la otra está cerrada. O sea, la red de Efectivamente, bibliotecas es una. Esto es como cuando uno es jefe, justo. pero no hay ningún empleado. Pero no hay empleados, efectivamente. Soy autónomo y soy jefe, ¿no? Pero no tengo empleados. Bueno, pues esto es lo mismo, ¿no? El nombre de central, en principio, más que nada por la referencia que hacías tú a su página web, viene de ahí. Pero yo quería señalar que además de ser biblioteca municipal central en ese sentido, la biblioteca de Ferrol no nos podemos olvidar de que es una central territorial. Esto quiere decir que la biblioteca de Ferrol en Galicia está prácticamente considerada al nivel de una biblioteca de capital de provincia. De hecho, por usuarios y por fondos se asimila a lo que sería la biblioteca de Pontevedra. Vamos a decirlo más o menos así, ¿no? El hecho de ser una biblioteca central territorial supone pues que tiene que dar un soporte a las bibliotecas que formen parte de la red de bibliotecas, que es competencia de cada comunidad autónoma. En Galicia la red de bibliotecas está funcionando bastante bien y tiene que dar soporte a las bibliotecas del entorno que no tengan ese nivel por población. Hay más bibliotecas en los ayuntamientos del entorno, ¿no? Ayuntamientos colindantes con Ferrol, pero esas bibliotecas no es que sean menores, consideradas como menos que la biblioteca de Ferrol, pero sí que es verdad que no tienen esa titularidad de biblioteca central territorial, ¿no? Por la que Ferrol, el concello, recibe un dinero para aumentar el presupuesto de la biblioteca por esa condición de central territorial, ¿no? Entiendo que tendrá, digamos, más ejemplares, más libros por si hay otras bibliotecas que necesitan tirar de esos fondos. No necesariamente. Simplemente estamos hablando de partidas presupuestarias. Ya. Lo que es la Galicia destina, a ver, la Xunta de Galicia creo que como la mayoría de las comunidades autónomas tiene una red de bibliotecas, ¿no? Esta red se fomentó desde la Dirección General del Libro de la Lectura y de las Bibliotecas a nivel estatal. Pues cada comunidad autónoma tiene su competencia en bibliotecas, ¿no? Y tiene una ley de bibliotecas. Entonces, esa ley es la que marca por índices poblacionales la categoría, vamos a decirlo así, ¿no? de biblioteca. Entonces, la biblioteca de Ferrol, por su situación, por el número de habitantes, tiene la categoría de central territorial. El hecho de que no se abra más que por las mañanas y demás, que es algo que clama al cielo, vamos, a mí me produce mucha extrañeza, no sé, no me imagino la biblioteca de Cartagena abriendo solo por las mañanas porque poco servicio va a dar. El problema es que no hay personal. ¿Qué dotación de personal tiene la biblioteca? Bueno, ahora mismo la biblioteca, la dotación de personal que tiene es la jefa de biblioteca, un técnico que se acaba de incorporar de una IP y que se va a jubilar. ¿Qué es una en breve. IP? Una incapacidad temporal. Ah, una IT, una vale, baja, vale, una enfermedad. baja, de acuerdo. Sí. Tiene un auxiliar de biblioteca, 4 auxiliares administrativos, uno de ellos que por fin está cubriendo a otro auxiliar, ¿no? que está en situación de IT también. Digamos que de esos 4, uno de ellos es temporal. Han tenido que enseñarle, ¿no? y pararse con él para formar un poco, ¿no? Lo que es en bibliotecas para que pudiera, pues eso, por lo menos atender. O sea que ahora mismo labores de préstamo. Hay 7 personas para atender la biblioteca, con todo lo que implica. Correcto. Con todo lo que implica. Estamos hablando de un edificio de 2.300 metros cuadrados, 3 plantas. El número de volúmenes de la colección son 133.640 aproximadamente. El volumen de usuarios rondaba los 30.500, vamos a decir. Están poniendo también medidas los propios trabajadores, las propias trabajadoras, para poder abrir por las tardes. Correcto. En un principio, cuando ya se llega a esta situación se viene produciendo durante mucho tiempo, se veía venir y se ha ido
parcheando. Pero bueno, en el último parche ya se veía definitivamente lo que podía pasar si no se tomaban medidas, y no se tomaron. Entonces el 2 de enero, bueno, poco antes del 2 de enero, se comentó que a ver cómo se podía solucionar, y la primera solución que se ofrece desde nuestros representantes y gestores es la opción de cerrar por las tardes. Abre solo En por la vez de mañana. aumentar personal, lo que deciden es Correcto. disminuir las horas de servicio. Porque, Correcto. según vuestros cálculos, ¿cuál sería un número adecuado de personal para poder atender, para poder abrir por la mañana y por la tarde? Vale, a ver, voy a insistir en que no voy a hacer unos cálculos. Los cálculos están hechos. La ley de bibliotecas define un poco, y a través de un documento que se llama Mapas de Bibliotecas de Galicia, define un poco, ¿no? Lo que es la categoría de cada biblioteca y el personal que tiene que tener. En este caso, la Biblioteca de Ferrol, ya por el simple hecho de pasar de 50.000 habitantes, tiene que tener 15 efectivos. Madre 15, mía, más del doble de los que hay. O sea, efectivamente. faltarían Que 8 es, personas. efectivamente, Ujú. efectivamente. ¿Y por qué se ha dado esta situación? ¿Por qué se ha llegado a esto? ¿Por desidia? ¿Porque a nadie le interesa la cultura en Ferrol? No, yo me niego a pensar que haya gente a la que no le interese la cultura, ¿no? O sea, creo que hay personas que han gestionado en otros momentos y que lo han hecho verdaderamente bien. Tengo que recordar, por ejemplo, que una de las labores de la biblioteca es fomentar la tradición oral, ¿no? Entonces, pues gracias a personas muy competentes, como es la actual directora de la biblioteca, y, y personas que estaban en ese momento, ¿no? Llevando la gestión municipal, eh, Ferrol cuenta con el Festival de Narración Internacional Atlántica, en el que participan tanto niños como adultos, ¿no? Ese festival se hizo el año pasado con la total implicación de la jefa de la biblioteca y la colaboración de ciudadanos, como es mi caso, Ujú. O porque sea, al era margen de la institución, porque la institución, por dotación y de personal y demás, no podía hacerse cargo ni por hora, bueno, dotación y medios, y medios. O dotación sea y que medios, ya. dotación y medios. No, y aparte Y eso ha empeorado. estáis teniendo también mucho apoyo de gente que os está apoyando en las manifestaciones o en las acciones, mejor dicho, que estáis Sí, llevando a cabo. sí. Quizás es lo mejor de todo este camino, ¿no? El apoyo que se ha sentido desde la ciudadanía, voy a personalizarlo en mí, ¿no? O sea, yo me decido un poco a dar el salto porque veo la situación de la biblioteca. Eh, Siempre he tenido un compromiso con la biblioteca de Ferrol, tanto por ser ferrolana, pues porque yo he trabajado en una biblioteca y no en la de Ferrol, pero sí cercana, y bueno, pues siempre se generan esos lazos, ¿no? de unión. Y entonces, pues para mí era un fastidio, ¿no? Ver cómo mi sobrino, por ejemplo, que es un gran lector, pues no podía acceder a la biblioteca. Él sí reside en una población muy pequeña, cerca de Ferrol, que tiene biblioteca, pero no es una biblioteca ni central ni biblioteca central territorial. Entonces, evidentemente, el volumen es inferior, ¿no? Y entonces, pues a él le gusta de vez en cuando, además de visitar la biblioteca de su localidad, pues ir a la de Ferrol. Entonces, a mí me dolía mucho eso, ¿no? Y el sentir que la biblioteca podía cerrar en algún momento Ujú. sus puertas, ¿no? Porque en el momento que uno de estos efectivos eh, tuviera algún problema, por pequeño que fuera, la biblioteca se iba a tener que cerrar. Mm. Sí, porque claro, Entonces, cualquier personal que vaya de baja o es que ya está, es tan frágil, efectivamente, ¿no? La estructura y aún así abren por las tardes. efectivamente. Y aún así, se llevó a cabo el Festival de Narración Oral Internacional Atlántica, lo que te comentaba el año pasado. Y aún así, cuando se decide, porque bueno, a veces también hablamos, ¿no?, del tema este de los funcionarios, ¿no? Y sin embargo, cuando se decide desde la corporación local abrir solo por las mañanas, pues es la propia directora la que ni lo ve claro, ni lo ve justo, y le parece totalmente un despropósito, ¿no? Y bueno, ya no te voy a decir pues la que se montó entre los usuarios, ¿no? Conjunto, o sea, es verdad que la directora está respaldada, ¿no? Por cualquiera de las trabajadoras, en este caso Ujú. son todas chicas,
de las trabajadoras de las que te he hablado, ¿no? Muy Sí. respaldada. ¿Y entonces cómo lo han hecho para poder abrir por las tardes? Pues para poder abrir por las tardes, pues con mucha asertividad de unas y de otras, ¿no? O sea, aquellas que tienen jornada única y exclusivamente de mañana por el plan Concilia, que son 2 auxiliares administrativos, pues se las mantiene siempre de mañana. Y aquellas que tienen jornada de mañana y tarde, pues siempre que, o sea, digamos que 2 semanas que se va de mañana y 2 semanas que se va de partido. Entonces, de alguna manera, eh, han cedido a tener una jornada diferente a la que solían tener. Piensa que ellas abrían de 9 de la mañana a 9 de la noche, entonces estaban o en horario de mañana o en horario de tarde. También te digo, dando los servicios básicos de la biblioteca, que es el servicio de préstamo. Claro, que no hay cuentacuentos, no hay animación a la lectura, porque claro, es que no da el tiempo para más, porque está la mitad del personal necesario para poder llevar a cabo esa biblioteca, esas actividades en No da condiciones. el tiempo para más y no da el personal para más. Claro, claro. Sí, 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 el No tiempo de tenemos trabajo, la sí, me dignidad, ¿no? refería. Claro. Correcto, correcto. O sea que gracias a la voluntad de estas personas, de estas profesionales, se está dando un servicio más completo del que podría darse. ¿Por qué? ¿Por qué se da esta situación? En mi opinión y en la del grupo que llevamos la plataforma, usuarios de a pie, ciudadanos también, más o menos lectores, es la desidia. Es una desidia total, No es lector, total. el alcalde de Ferrol no es muy lector, por lo que se ve, ¿no? No. Bueno, yo no sé si será muy lector o no, pero desde luego pensamiento crítico no le veo y asertividad tampoco se la he visto. Personalmente, tampoco se la he visto. Yo sé que no hubo negociaciones durante mucho tiempo. Ya. Durante mucho tiempo sé que no hubo negociaciones, no se prestó a negociar. Y cuando se prestó a negociar, pues ya estábamos, digamos que ya se estaba con una hecatombe, ¿no? Ya no había personal. Y se decide, pues, con toda la, no sé, sabiduría, vamos a decir, entre comillas, del mundo, pues abrir solo las bibliotecas por la mañana. Claro, digamos que fue un poco una agonía que viene ya desde hace mucho tiempo, Viene en el desde hace que mucho se tiempo, ¿no? contrataban o se contaba con becarios, ¿no? Para dar ese servicio que debían de dar técnicos, que duraban Es algo unos sí, meses, es en algo que fin. me gustaría mencionar porque esta corporación, no nos podemos olvidar, de que sabía perfectamente que estaba pasando esto, ¿no? Igual que lo sabía la anterior, igual que lo sabía la anterior. Se llevan 20 años así, ¿no? Se ha permitido, a mi manera de ver, ¿no? Se ha permitido la precarización laboral, porque los becarios han estado cubriendo realmente puestos de trabajo. Y eso no es labor de un becario, todos lo sabemos. Es cierto que hubo corporaciones que sí se han molestado por subsanar esto. Y evidentemente esto no se puede subsanar de un día para otro, ¿no? Pero bueno, el hecho de ya haber convocado en una anterior legislatura 2 plazas de auxiliar de biblioteca, además. Que solo se ha cubierto una y la otra aún está pendiente de examen, de Correcto, oposición. pues, efectivamente, pues me parece importante. Y en Sí. estos 4 años no se han creado más plazas, ni siquiera se ha sacado el examen para estas personas. O sea, ya hace un año que está convocada. Creo que va a ser en breve, a prisa y corriendo. Ahí lo dejo. Presionados, ¿no? Yo creo que también ha sido una sorpresa, y más en Ferrol, para mí lo ha sido, muy grata, que la cultura haya tenido este apoyo que ha tenido. Recordemos que Ferrol, hoy por hoy, es una tierra de obreros, de trabajadores, ¿no? Es un sitio donde no hay grandes infraestructuras, ¿no? Y se ha volcado mucho con la cultura, ¿no? Hicimos la manifestación y bueno, yo creo que pasarían, ¿no? De las 300 personas, ¿no? Hubo medios que hablaron de 400, pues 350, ¿no? Ni para ti ni para mí. También hubo medios que hablaron de menos, ya sabemos cómo es esto. Y la verdad es que el hecho que te produce, ¿no? Cuando estás luchando por algo que tú crees que es justo, ¿no? Y que es lo que crees, ¿no? Y el hecho
la sensación, ¿no? que te produce ver a toda esa gente, ¿no? Y ver a gente tan mayor, para mí ver sobre todo a gente tan mayor, ¿no? Con sus bastones. Ujú. La biblioteca de Ferrol tiene usuarios de todo tipo, ¿no? Y hay un usuario muy importante y que nos olvidamos muchas veces, ¿no? Que es el público, vamos a decir, considerado de la tercera edad. No es algo que me guste no etiquetar así, ¿no? Pero un poco para que nos entiendan Sí, los jubilados, oyentes. podemos hablar de jubilados Jubilados, por o, ejemplo, correcto. sí, o de personas de Jubilados. más de 60 años que me imagino que irán ahí a leer el periódico, Sí, a pero leer. incluso más mayores, o Sí, sea, sí. 70, 80, Ujú, porque sí que es verdad que muchos de ellos, de los que van, mm, ujú. tienen un gran pensamiento crítico, ¿no? Es gente que no se conforma con leer solo las noticias de un periódico, ¿no? Entonces, claro, es muy difícil en los tiempos que corren, pues que tú te puedas comprar a diario 3, 4, 5 publicaciones periódicas, ¿no? Entonces, pues ellos van allí y revisan pues, primero uno, después el otro, País, El Mundo, el Ujú. ABC, de Galicia, o sea, pues todas las publicaciones, ¿no? que hay, incluso pues, las revistas, ¿no? que ya son más concretas, ¿no? Más monográficas, vamos a decir. Entonces, ver a toda esa gente fue muy importante para nosotros. ¿Crees que esto se va a solucionar, Belén? A ver, yo creo que ahora mismo, muy a mi pesar y al de la gente que forma el grupo, se está intentando solucionar con un nuevo parche, Mm. muy a mi pesar. El hecho de que sean tan precipitadas, ¿no? La salida del examen para esta plaza, ¿no? Bueno, El que hecho aún de que así tampoco solucionaría, quiero decir, es una plaza más, serían 8 plazas de esas efectivamente, 15 que son necesarias. sí, lo que pasa que prevén que de esta convocatoria se haga un listado provisional, ¿no? Mm. Para la Una contratación, bolsa, lo que se llama una una bolsa bolsa. de empleo, una bolsa de empleo, correcto. Soy muy escéptica, ¿no? En la última convocatoria, la plaza de auxiliar de bibliotecas, solo quedaron en la lista 2 personas. Aprobó la que sacó el número 1, quedó la Ostras. número 2 en la bolsa. ¿Cómo vas a tirar de bolsa? Ya, Soy muy estética, no puedo pensar de otra manera, ¿no? Entonces, que ya. hayan visto eso y que o sea, sigan manteniendo los mismos argumentos que han visto ellos mismos que han fallado, me parece no tener un pensamiento cuanto menos te miras un poquito el ombligo, ¿no? Y de decir, bueno, pues me equivoqué de aquella vez, ¿no? Voy a intentar hacer de otra manera. Belén, brevemente, ¿cómo es para ti una biblioteca perfecta? ¡Uf! Madre mía, y te tengo que contar eso brevemente, me lo pones dificilísimo. Una biblioteca perfecta para mí sería mm, quizás como un faro, ¿no? Que alumbre hablo de biblioteca municipal siempre, ¿eh? Pues un faro, ¿no? Que alumbre un poco a la localidad a la que protege y el foco cultural de todas y cada una de las entidades locales que estén relacionadas no solo con la cultura, incluso con los servicios sociales. Me parece fundamental que desde la biblioteca se pudiera proyectar todo eso. Ujú. Pues vamos con el test que hago a todos los invitados. A ver, Vamos allá. vamos allá. Un clásico que te haya gustado. Vale, a ver, para mí un clásico que recomiendo a todo el mundo es Las Metamorfosis de Ovidio. O sea, me gusta muchísimo. Pero como también quería mencionar un clásico de la literatura infantil y juvenil, que para mí dice mucho, ¿no? De lo que es la literatura infantil y el por qué tiene que haber libros de literatura infantil, es Donde viven los monstruos, de Maurice Sendak. Ah, ese lo tienen mis hijos en casa, sí. Pues me parece una conjunción de texto e ilustración Mm, perfecta, mm. Un clásico que aborrezcas. sin mentir y con mucha honradez, ninguno. Es muy raro oírme hablar mal hasta el punto de decir que aborrezco un libro, ¿no? Bueno, pues uno con el que no hayas podido. Uno con el que no haya... No, es que Nada. no puedo. Eres No. una luchadora Es, nata, Belén. Todo te optimista y luchadora.
Soy muy optimista, soy muy luchadora, es verdad, pero también es cierto que a la hora de elegir un libro, y creo que es algo que tenemos todos que aprender, hay que dejarse llevar. Hay que, cuando el libro que te da una buena intuición o lo quieres leer, realmente poca resistencia te va a ofrecer, ¿no? Y la poca que te ofrezca, porque a lo mejor hay pasajes más narrativos a los que tú no estás acostumbrada, hay que intentar vencerlos, ¿no? Hay que hacer uso de esa resiliencia que tenemos que tener en la vida, pues también a través de la lectura, ¿no? Ujú. Un libro que te impactó para bien en tu adolescencia. Vale, tengo dos. Ujú. Uno, lógicamente por mi edad, fue Rebeldes, de Susan Hilton, ¿no? Fue como pues una revolución, ¿no? Un libro que de hecho estuvo prohibido en algunas bibliotecas, ¿no? En algunos colegios, por cómo habla del tema del alcohol, del abuso del alcohol en menores, de la violencia. Sin embargo, pues mira, enlazando con lo de Roald Dahl, creo que el hecho de tratarlo y de leerlo desde ahí te hace comprender muchas cosas, ¿no? Pues el hecho también de leer en Roald Dahl, gordo, feo, creo que forma parte del aprendizaje también, ¿no? De las cosas que no se deben decir, pero también las cosas que no debemos de permitir como niños, ¿eh? O sea, no nos olvidemos. A los niños antes no se les tenía muy en cuenta y ahora pues quizás se les tiene en cuenta de una manera demasiado sobreprotectora sin tener tanto en cuenta lo que ellos necesitan, ¿no? Aunque lo Ujú. estén demandando, no lo queremos ver. Y luego otro que me gustaría mencionar, porque es español, y fue muy importante para mí, ¿no? Quizás ahí es donde, con el de Rebeldes y este que vino después, fue también un poco ese interés que tengo de esas temporadas locas que necesito leer novela negra. O sea, llega el verano y a mí ya se me olvidan los clásicos y se me olvida todo lo que tengo apuntado para leer, ¿no? Mis veranos son casi novela negra, como esa parcela de diversión y no me tengo que centrar tanto y algo más tranquilito para estar en la piscina, ¿no? Poder oír ruido. Y es No pidas sardina fuera de temporada. El libro que recomiendes siempre. Mira, primero, para el público juvenil, siempre, 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 Caperucita en Manhattan de Carmen Martín Gaite. Y después para adultos hay una novela que me da pues mucha pena, no sé si los oyentes la conocerán, Hijos del Ancho Mundo, de Abraham Vergés, si no pronuncio mal. Me parece una novela extraordinaria que no ha tenido como mucha proyección publicitaria, que es lo que a veces pasa, ¿no? Y lo conocí por recomendación de mi librera de cabecera cuando vivía en Ferrol, porque por cierto, que se sepa, y que sepan nuestros representantes, bueno, y muchos ciudadanos, ¿no? Que Ferrol es un sitio de los que más se vende libros en Galicia. Una ciudad pequeña, ¿no? Y acosada por esa falta de trabajo y aquejada pues de muchas más cosas, pues es una de las ciudades en las que más se vende literatura. El libro que te estás leyendo. Vale, ahora mismo estoy leyendo un libro de un neurólogo que es Sapiens ma non troppo. Es de Arturo Goicoechea. Yo te he dicho que soy muy caótica. Mis gustos literarios son infinitos. Me interesa casi cualquier cosa que caiga en mis manos, la verdad. Y si es algo que le importa a alguien que quiero, que me rodea y que me habla y me pica el gusanillo, pues yo tengo que ir corriendo, ¿no? A informarme. Y en este caso, bueno, pues es un libro un poco sobre los síntomas sin explicación médica, ¿no? Y un poco la explicación que da este neurólogo, ¿no? Que tiene muy poco que ver con la medicina, con la explicación que se le ha dado a la medicina tradicional, pero que afortunadamente pues muchos médicos están empezando, ¿no? a encauzarse por ahí. Y también estoy leyendo, y pues puede ser muy, muy gracioso, ¿no? Estoy leyendo Sherlock Holmes y el sabueso de los Baskerville, pero en una colección que es clásicos garabateados de la editorial Molino, ¿no? Pues también estoy leyendo. Ujú. Y, y ya para terminar, ¿cómo es para ti un día de libros perfecto? A veces creo que no hay un día de libros perfecto, ¿no? Hay momentos perfectos que vives con libros. En este caso, pues mira, relacionado con el sabueso de los Baskerville, ¿no? Con Sherlock Holmes,
ese fue un momento perfecto, ¿no? Tengo un sobrino de 9 años, ávido lector, del que me siento muy orgullosa. Y para mí los mejores momentos es cuando él me trae sus libros para prestármelos, ¿no? Me lo tomo muy en serio. Yo tengo una biblioteca, mini biblioteca, ¿no? Infantil, ya te dije, ¿no? Que era coleccionista, me encanta. Y cuando mi hermana quedó embarazada, pues me ocurrió la idea de empaquetárselos, ¿no? Para que los tuviera en casa para cuando naciera el niño, ¿no? Y así fue. Entonces llegó un momento, 6, 7 años, que por falta de espacio y porque el niño ya empezaba a demandar otro tipo de libros, pues mi hermana le explicó pues, que me los tenía que devolver, ¿no? Que le tenía que devolver los libros a la tía Belén. Y, y bueno, pues algunos se fue desprendiendo más fácilmente, otros me decía que no estaba preparado, ¿no? Y creo que fruto de esa explicación que le dio su madre, ahora es él quien me trae los libros que se va comprando, con ese dinero, con esa paga, ¿no? Y me trae esos libros como, no sé si en señal de agradecimiento o simplemente por querer compartir lecturas, ¿no? Y me los trae y bueno, es algo que yo me tomo muy en serio y siempre intento buscar un momento para... Ahora se me está complicando porque ya son 9 años, su afición lectora es bastante, con lo cual pues está leyendo libros un poquito que requieren un poquito más de tiempo, no como hasta ahora, ¿no? Y se me está complicando, pero bueno, para mí es perfecto poder compartir con él estas lecturas, ¿no? Qué bonito. Pues muchas gracias, Belén, por habernos acompañado en este Día de Libros. Gracias a vosotros. Si no quieres perderte ninguna entrevista, suscríbete al canal y recuerda que dentro de 15 días volverá a ser un Día de Libros.